Eh, Queremos comenzar un pequeño ciclo de reflexiones a la luz del libro de Habacuc y nos ha estado en este tiempo hablando el Señor también a nosotros, por supuesto, y queríamos que no solo nosotros ser hablados por el Señor, sino compartir esto que el Señor nos dice y también en su palabra, ¿no? Y entonces, por favor, quiero pedirles que podamos abrir, si tienes una Biblia por ahí, por favor, Habacuc capítulo 1, los versos 1 al 4. El libro de Habacuc capítulo 1, los versos 1 al 4, por favor. Ese es el pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy. 4 versículos preciosos y de qué manera este profeta de Dios va, va a hacerse parte, ¿no? de todo esto, de toda esta historia. Entonces, ahí donde están, por favor vamos a leer y voy a leer en esta versión, dice así. Gracias, Señor. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y comienza el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar sufrimiento? Los hijos de Dios y discípulos de Cristo se relacionan con Dios con libertad y confianza, pero también acuden a Él indignados por lo que sucede en su entorno. Luego voy a leer los siguientes versículos que vamos a tocar. Hasta el día de hoy, esta pandemia en la cual estamos viviendo, y la primera vez, yo en mis más de 40 años, es la primera vez que veo, probablemente la mayoría de ustedes también, y bueno, todos, porque entiendo que la última pandemia fue por el año 1907 o 17, si no me equivoco, pero uh, la mayoría estamos viviendo una primera vez esta experiencia con la pandemia, y hasta el día de hoy en el mundo ha provocado más de 2.898 personas, perdón, 2.898.000 contagiados. O sea, ya hay más de 2 millones de personas contagiadas. Hay 203.000, más de 203.000 personas muertas. Más de... Uh, pero junto a ello también, esto es lo precioso, que 822.000 personas se han recuperado. Bueno, y eso da cierta esperanza porque 200.000 muertos y 800.000 recuperados, wow, en todo el mundo estamos hablando, eso sí es un buen, bueno, no es tan alarmante, aunque sí nos duele, por supuesto, que mucha gente esté muriendo por esta pandemia. En Bolivia, 866 casos tenemos confirmados hasta anoche, 46 fallecidos y bueno, 74 recuperados. Bueno, estamos en ese proceso, en esa etapa, también aquí en Bolivia. Aquí en Oruro está haciendo un poquito de frío, por si acaso. Estamos a aproximadamente 10 grados o menos ya. Está haciendo algo de frío por aquí. Pero en nuestro Oruro hay 65 casos confirmados. Hay 3 fallecidos y al menos 8 recuperados. Los recuperados duplican a los fallecidos aquí en nuestra ciudad y eso, bueno, esperamos que los fallecidos no aumenten y es nuestra oración y nuestra esperanza. Pero también tenemos que
a reconocer y decirlo que en el mundo, en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, hay muchos, muchos hermanos en la fe que han sido contagiados. Muchos hermanos en la fe han muerto. Pastores han sido contagiados y aún pastores también han muerto, lamentablemente, por esta enfermedad. Aquí en nuestra Bolivia sabemos de varios hermanos que también ya han partido a la presencia del Señor por esta enfermedad, por esta pandemia, tristemente. Eso nos hace pensar que los hijos de Dios no somos inmunes, que los hijos de Dios también sufrimos, también pasamos momentos difíciles, aunque sabemos que tenemos a un Dios que nos guarda, nos protege, pero realmente es doloroso ver situaciones difíciles, complicadas, realmente, bueno, nos duele, nos duele. Según los estudiosos, los efectos colaterales que traerá esta pandemia afectará principalmente, dicen, la economía de manera directa. Dicen que probablemente habrá más pobreza, que también habrá más desempleo. Prevén un decrecimiento de hasta un 2% en el mundo de la economía. También probablemente se van a incrementar los refugiados, los desplazados. Hay más de 70.8 millones de personas desplazadas en el mundo. Desplazados forzados, ¿no? Gente que tiene que escapar, tiene que huir de su país por diferentes situaciones, especialmente políticas, ¿no? Y económicas también. Pero eso de alguna manera se incrementaría. La migración, ahí se estima que va a aumentar. La alimentación se va a hacer un poquito más complicada, de hecho se ha encarecido un poco más y este tiempo que el mundo se ha detenido y tal vez un 30% está activo y el 70% estamos inactivos. Bueno, realmente es un poco complicado el momento en el cual estamos viviendo. Y aquí tendríamos que sumar historias personales, historias de amigos, historias de familias, que ustedes y yo conocemos. Amigos, hermanos en la fe, personas del barrio, de alguna zona, que están pasando situaciones difíciles también. Padres, nosotros hemos tenido que asistir a una familia que ambos eran ambulantes, papá y mamá, vendían en la calle. Y bueno, y unas semanas antes de la cuarentena se enfermó gravemente y tuvimos que asistirlo hasta en su hogar. Y los ingresos principales del papá ya no habían en la casa. Viene la cuarentena, la mamá tiene que cuidar al esposo, tiene que estar con los hijos. Qué complicado para esta familia sobrellevar la cuarentena. Tuvimos que asistirlos, compartir junto con los hermanos de la iglesia, llevarles algunos alimentos. Yo agradezco al Señor a nuestros hermanos de vida en Cristo. ¿Cuántas familias, cuántas personas con esas características también habrán a nuestro alrededor? Si pensamos en los enfermos, especialmente aquellos que tienen enfermedades crónicas, ¿cómo estarán pasando este tiempo de cuarentena? Cuando muchos de ellos tienen que asistir frecuentemente a una consulta, tienen que ser tratados, tienen que ser vistos por su médico. Y en este tiempo hay una prioridad, la pandemia, y muchos de ellos descuidados. Las familias que tienen algún enfermo, ellos sí saben lo que realmente es estar en una cuarentena con un enfermo en la casa. Ante toda esta realidad, ¿qué preguntas sincera y honestamente surgen en ti respecto a lo que estamos viviendo?
¿Qué preguntas han surgido en ti en este tiempo? ¿Qué inquietudes acerca de Dios te vienen a la mente en estos días? ¿Será que por tener algunas preguntas acerca de esta situación y el aparente silencio de Dios le estoy ofendiendo? Tal vez muchos ni siquiera queremos preguntarnos porque tal vez no, claro, Dios tiene el control, pero mejor no diré nada porque por ahí Dios se enoja también conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? C.S. Lewis, un pensador, un evangélico precioso, se hizo esta pregunta. ¿Por qué Dios nos parece tan cercano en los momentos de felicidad y tan lejano en los momentos o en tiempos y tan silencioso y hasta lejano en tiempos de prueba y dolor? ¿Por qué parece que eso sucede o eso pasa? Alguien dijo, en tiempos como estos hay más preguntas que respuestas. Sí, tal vez muchos de nosotros tenemos preguntas, tenemos inquietudes, pero muchas veces, especialmente los que somos cristianos, hijos de Dios, por temor a ofender a Dios, preferimos callar esas preguntas. Queremos silenciar esas inquietudes cuando Dios está abierto a escucharnos, cuando Dios está abierto a decir, aquí estoy también junto contigo. Habacuc era uno de esos inquietos, de esos que hacía preguntas acerca de lo que estaba sucediendo y estaba pasando. Veía un mundo que estaba muriendo a su alrededor y eso le partía el corazón, le partía el corazón. Habacuc vivió en las últimas décadas de Judá, vio la creciente, cómo el imperio babilónico estaba, poco a poco se estaba teniendo hegemonía entre los pueblos, entre las naciones de ese entonces, tomaba un pueblo, otro pueblo, y eso Habacuc estaba viendo. Pero tristemente también tuvo que presenciar la invasión de su propio pueblo, como todo un imperio, un país más poderoso, se viene de alguna manera a adueñar, a sobreponer sobre su propio pueblo. Sucedió entre el año 1612 y el año 588 a.C. Imagínense Habacuc estar en ese entonces, viendo a un pueblo libre, pero de pronto ahora va a ver a un pueblo de alguna manera esclavizado, dependiente de otro país, de otro imperio. Claro que para Habacuc no ha sido fácil enfrentar esa situación, esa circunstancia. Lo interesante es que Habacuc como profeta, y esto llama la atención, entre los muchos profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento, generalmente los profetas hablaban al pueblo de parte de Dios, algunas veces para animar, para alentar, pero otras veces también para llamarles la atención, para, como diríamos hoy día, jalarles las orejas. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Bueno, los profetas tenían esa función y muchos de ellos, por decir la verdad, lamentablemente fueron también lastimados, fueron hasta matados por el mismo pueblo. Pero en esta oportunidad el profeta Habacuc no lanza palabras, no hace palabras para el pueblo, sino él lanza sus inquietudes, sus preguntas a Dios. Lo que él tenía dentro se lo plantea al Señor. Lo saca. Saca lo que estaba aquí adentro. Estaba viendo una realidad, estaba viviendo un momento muy difícil. Y lo que Habacuc hace es sacar. Y se lo hace directamente a Dios.
Habacuc es un libro de un diálogo sincero, honesto, entre un profeta y su Dios. Y quisiera en este pasaje de Habacuc 1 al 4, veamos las inquietudes de Habacuc hacia Dios y con relación a su realidad. Veamos primero esa inquietud que él ha tenido respecto a su entorno y a su realidad. Llama la atención. Vamos primero con sus inquietudes hacia Dios. Miren, en la nueva versión internacional habla de 4 preguntas y 2 preguntas se repiten 2 veces. Y en todas las versiones, en este libro comienza con preguntas. Es interesante. Y con preguntas directas hacia Dios. Y las preguntas que plantea son, miren, ¿hasta cuándo, Señor? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? 2 preguntas, ¿hasta cuándo? Pero también viene aquí una pregunta, 2 preguntas, y dice, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? ¡Qué sinceridad! ¡Qué honestidad! ¡Qué manera de relacionarse con su Dios! ¿Saben? Es posible que por situaciones a veces religiosas, sabemos que tenemos a un Dios soberano que tiene todo el control. Pero Dios sabe de nuestras luchas internas que también pasamos y vivimos en este tiempo. Cuando vemos nuestro entorno, sí, genera impotencia, genera dolor. ¿Cuántos de ustedes, y yo también, hemos derramado lágrimas estos días? De impotencia, de no poder hacer más de lo que quisiera hacer. Ese era Habacuc, un impotente, alguien que estaba viendo, y por eso con honestidad, con sinceridad, con mucho respeto, sabiendo quién es su Dios, se acerca y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tengo que pasar y vivir esto? Qué libertad, qué confianza para sacar, para expresar cómo él se estaba sintiendo. Y claro, después en las siguientes sesiones vamos a ver que Dios no le va a recriminar por las preguntas que él está planteando, de ninguna manera. ¿Te has estado haciendo estas mismas preguntas estos días? Si es así, ¿a quién lo hiciste? ¿A quién se lo has hecho estas preguntas? Bueno, tal vez a algún pariente, algún amigo, a alguien por la red, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Zoom, no sé qué medios has estado usando para relacionarte con las personas. Bueno, las personas al final todos estamos en la misma condición. Y sí, qué bueno es escucharnos unos a otros también. Pero algo que Habacuc hizo es plantearle estas inquietudes a Dios, a su Dios. ¿Le hiciste estas preguntas también a Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Tienes confianza en Él como para hacerle este tipo de preguntas? ¿Tienes la libertad como para hacerle estas preguntas también a Dios? Sacar lo que tenemos adentro es una forma de procesar. Algunos dirían, es un proceso terapéutico que nos ayudaría a sobrellevar esta situación complicada y difícil por la que estamos pasando y viviendo. De hecho,
mi tocayo, del cual llevo su nombre en la Biblia, Gedeón, también tuvo sus inquietudes y se las planteó al Señor. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 15 y 16, dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Qué sincero también a la hora de preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Dios les responde y le dice, yo creo que con mucho amor, con mucha misericordia, Dios les responde y le dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. No le responde directamente él. Dios le dice, haz esto. Y no es que Dios esté ignorando su pregunta. Dios sabe cómo se siente. Pero también Dios sabe del potencial que Gedeón tenía en su momento para enfrentar esa cruda realidad en la cual estaba viviendo. Y más atrás, Gedeón responde en el versículo 16, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manases. Yo soy el de menor importancia en mi familia. Y miren la respuesta preciosa del Señor. Le dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Wow. ¿Saben? Tal vez en este momento nos sentimos menos, impotentes. Pero Dios también sabe del potencial que los hijos de Dios tenemos para enfrentar, para encarar esta realidad. No en nuestras fuerzas, con su ayuda, con su poder. Porque Él también hoy día nos estaría diciendo, ve con la fuerza que tienes. Yo soy quien te envía. Alguien que amamos, que es la fuente de nuestra fe, alguien que es nuestro Señor y Salvador, también planteó una pregunta parecida. En Mateo 27:46, nuestro Señor Jesucristo, en el momento más duro y más difícil, antes de morir, dice así, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué tal esa pregunta de Jesús a su Dios? ¿Acaso era una pregunta de desconfianza? De ninguna manera. Esta era una pregunta sincera, honesta. Una pregunta de expresar lo que en ese momento, de cómo se estaba sintiendo en ese momento. Si le hacemos conocer a Dios nuestras inquietudes con respeto y humildad, con seguridad no nos condenará. Valorará nuestra honestidad y su Santo Espíritu traerá en nosotros consuelo y fortaleza sobre nuestras vidas. La segunda inquietud que quiero destacar de Habacuc son las inquietudes que tiene acerca de su realidad. Hemos visto primero sus inquietudes personales hacia Dios, pero ahora va a plantear sus inquietudes también personales, pero respecto a lo que está viendo. Y podríamos resumir una palabra, indignación. Habacuc conocía su entorno, sabía de su realidad y expresa sus inquietudes impotentes acerca de su realidad. Afirma que había violencia por todas partes. Dice que él veía maldad, veía miseria, veía destrucción, veía violencia, veía discusiones, peleas entre la gente. Ya no hacía caso. Tristemente,
ya no hacían caso de la palabra de Dios. El pueblo de Israel había dejado la palabra de Dios a un lado. Y claro, la palabra de Dios, especialmente la ley mosaica, de alguna manera era el parámetro por el cual ellos hacían justicia al pueblo. Entonces, como no había palabra, tampoco había justicia, ¿no? Las leyes realmente en los tribunales habían sido descuidados. La gente malvada era más que la gente justa, que la gente buena. La mayoría eran malos y la minoría eran buenos. Todo esto que ve en su entorno y en su realidad le trae indignación al profeta Habacuc. Él no fue indiferente. Vivimos en un mundo materialista, individualista, insensible e indiferente. ¿Podrías afirmar que conoces la realidad en la que estamos viviendo? ¿O te muestras indiferente? ¿Abres tus ojos para ver lo que está sucediendo en nuestro entorno? ¿O preferimos cerrarlos? ¿Te indigna lo que sabes y lo que ves en nuestro entorno? Habacuc fue sensible. Habacuc fue muy honesto. No fue indiferente, porque si hubiera sido indiferente hubiera dicho, me vale lo que pasa y listo, con tal que yo esté bien y Dios esté conmigo y eso es todo. Habacuc no tuvo esa actitud. Ver su realidad le llevó a la presencia del Señor. Queridos hermanos y amigos, familia, ¿qué aprendemos de Habacuc y su relación con Dios? Habacuc tenía una relación de confianza con Dios. Habacuc tuvo una relación de confianza con Dios. Tal era su confianza y su relación que tenía la libertad de hacerle algunas preguntas a Dios. Sacaba sus inquietudes, lo expresaba. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Religiosa o de confianza? Hebreos 4, 15, 16 dice, ¿no? Porque tenemos a un sumo sacerdote que ha vivido lo que nosotros hemos vivido, pero no ha pecado. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Quizás este es un tiempo para mejorar nuestra relación con Dios en primer lugar. Una relación más sincera, más de confianza. A veces nuestra relación ha sido dualista o de doble, ¿no? Cuando estamos en la iglesia, congregados, nos quebrantamos, tiempo de alabanza, de adoración, y después insensibles. Que este tiempo nos ayude a ser sensibles, que seamos personas de confianza, amigos del Señor. Habacuc acudió al Señor honestamente. No usaríamos tal vez en este caso la palabra cuestionar a Dios, no. No es que él estaba desconfiando de Dios de ninguna manera, no. No está desconfiando de Dios. Habacuc está, en Zoom, para los que están en Zoom, el tiempo que se nos está acabando. En cuanto termine, por favor, pueden seguirnos en Facebook, ahí ya vamos a concluir también. Habacuc entonces acudió al Señor honestamente. No reprimamos nuestros sentimientos o emociones.
No, saquémoslo, saquémoslo. ¿Cómo te has estado sintiendo este tiempo? Si tenemos que llorar, hagámoslo. Si tenemos que lamentar, hagámoslo. Pero hagámoslo como Habacuc delante del Señor, honesta y abiertamente. No somos inmunes al dolor. No somos inmunes al sufrimiento. No somos inmunes a esta pandemia y todo lo que se está trayendo a nuestra vida, a nuestra realidad. No, no somos inmunes. Habacuc buscó en el Señor respuestas. Respuestas a sus inquietudes, a su impotencia. No solo entre su gente de confianza. Al final todos estamos en la misma situación. Habacuc sabía en el fondo de su ser que con todo, solo Dios era a quien él podía acudir a él. ¿Saben? Al acudir a Dios de manera sincera, honesta, estamos reconociendo también delante de Dios nuestra vulnerabilidad, nuestras limitaciones, nuestras impotencias. Reflejamos nuestra dependencia de Él. Lo necesitamos. Habacuc conocía su realidad y le indignaba lo que estaba sucediendo. ¿Conoces la realidad de tu entorno? Sé que en este tiempo no podemos salir. No es sencillo. Por lo menos aquí en mi ciudad tenemos fechas, momentos específicos para ello. Y no podemos tener esa libertad, lamentablemente. Yo salgo solo los días miércoles con libertad. Pero aún así, conoces la realidad de algunas personas en tu entorno. Creo que las redes sociales, amigos, familia, tienen algunas necesidades. A quienes necesidades que también deberían ser suplidas. Y ahí estamos los hijos de Dios. Habacuc conocía su realidad. Pero esa realidad, la realidad en la que estamos viviendo, ¿te indigna? ¿O prefieres ser indiferente? Seamos como Habacuc. Él no fue indiferente, se indignó. Y porque se indignó, acudió a Dios. Buscó al Señor. Él afirma en las Escrituras la violencia, la maldad, la miseria, la destrucción, las discusiones y peleas entre la gente, el no considerar la palabra de Dios, la injusticia en los diferentes ámbitos, la gente mala, es más que la gente buena, son parte de la realidad también de nuestro entorno hoy día. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? ¿Saben? Este es un tiempo de humillación delante de Dios. Este también es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de pedir la misericordia de Dios, de presentarle nuestras inquietudes respecto a todo lo que está pasando en nuestro entorno. Acerquémonos a Dios con confianza. Habacuc lo hizo. Tuvo la libertad, tuvo la honestidad, la sinceridad de acercarse a Él, aún con sus preguntas y sus inquietudes. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? El Señor está presto a escucharnos. Él no está distante, no está lejano. Y lo vamos a ver eso en las próximas sesiones, por supuesto. Pero el día de hoy quiero animarles, por favor,